En el último capítulo os dejamos saliendo de la frontera, dirigiéndonos ya directamente hacia San Luis, la primera ciudad que encontramos en Senegal. Completamente de noche, tenemos que buscar un sitio urgente donde descansar y aclarar un poco las ideas, pero conducir de noche por África siempre es un poco arriesgado. Bienvenidos a Inlaiju. Bueno, aquí hemos dormido hoy. Llegamos a casi las 10:30, totalmente de noche, condujimos de noche. Y bueno, nos despertamos. Aquí en este sitio, que pudimos cenar un poquito, nos tuvieron que traer la cena, fue todo súper precipitado. ¿A que sí? Vamos a matar caballos. Es que llegamos muy de noche. A las 9:30. No, 10:30. España. Y eso, y condujimos de noche muy mal, un poco desastre, porque en la frontera pues tuvimos algún que otro problemilla. ¿Cómo siempre? No es normal aquí. Y nada, encontramos esto que costaba 8 euros más o algo así y nos lo han dejado un poco más barato porque se apiadaron de nosotros y de las horas que traíamos. Entrar y salir del alojamiento significa un poco de esfuerzo, ya que la calle está llena de arena y la moto se hunde bastante, sobre todo por la noche, ya que no veíamos nada. Salir de Mauritania fue fácil, pero la frontera de Senegal se nos complicó un poco. Inmigración y la policía fue bastante sencillo, pues para entrar a Senegal no se necesita visado. Pero han hecho muy compleja la entrada por la aduana. Efectivamente, creemos bastante gente que se han liado mucho para dejar entrar vehículos y disfrutar con ellos en el país. Bueno, salimos de donde nos hemos alojado hoy. Estábamos al lado del aeropuerto, nos dirigimos hacia San Luis a dar una pequeña vuelta. Y luego a Dakar, a ver si ya empezamos a solucionar temas, porque vamos corriendo todo el rato. Vamos a San Luis, que es una ciudad con arquitectura colonial. Nos han dicho que es bastante bonita. De momento nos dirigimos hacia el puente, también famoso de este sitio. Y en ese Impax, disfrutando de las vistas, nos acordamos que veníamos sin gasolina desde Mauritania. Así que vemos una y nos metemos en ella. Pero un motorista parece que nos va a cambiar el plan. No pensé que me ibas a adelantar. Voy yo. Sí, no sé qué ha pasado. ¿Estás bien? Perdona. Sorry, de verdad. No me ha visto. No he visto. Como veis, al principio nos sentimos un poco culpables. Quizás hemos querido entrar demasiado rápido a la gasolinera. Os recuerdo que aquí las señalizaciones no existen. Cada uno va a su aire. Y quien va por detrás es el que tiene que estar observando cada detalle. Por ello, cuando nos bajamos de la moto y vemos las circunstancias,
nos damos cuenta que no somos tan culpables como creíamos. De hecho, es el chico el que venía súper rápido y que se ha topado con nosotros, se ha chocado él con nosotros. Y más aún cambia nuestra perspectiva cuando lo único que empieza a pedir es dinero, junto con algunas de las personas que se están acercando a ver el accidente. Vanessa, no discutas. No discutas. Me enfado un poco y decido que nos tenemos que ir. Va a pedir dinero. Es su puta culpa también, Sí, ¿sabes? vámonos. Pero ya no he hecho gasolina aquí, ¿no? No he hecho gasolina. Monta, Vanessa. Aviation de sama lii duñ It's good, you see. dama sàngaay bi nii la rek mais bu seddaay bi ñëwee avec day gën a kalaate. Problem is with him, okay? No with you. Monta. yow yaa ngi la def. It's my fault, but your fault too. Okay. yow moom ba mu dañu la baal. yow ba ngay jël location la après mais dama demandé pas. Monta, Vanessa, joder. mais kii nii bu mu Bueno, a ver, que hemos tenido un pequeño altercado. Un chico que venía adelantando a toda leche se ha chocado con nosotros. Yo iba a meterme en la gasolinera, aquí no da ni Dios el intermitente, me iba a meter en la gasolinera y él venía a toda leche por el carril central adelantando a todos los coches, se ha chocado con nosotros, se ha caído. Y bueno, le queríamos ayudar un momento, pero ha empezado a pedirnos a todos arremolindándose alrededor, a pedir, que no sé qué, que necesita, que no sé cuánto, y no se había hecho prácticamente nada al chico y yo le he dicho que me iba. Digo que no estoy para... Digo, habrá sido un poco culpa mía, pero culpa tuya también. Que venías adelantando sin señalizar y sin nada. Sí. Así que hemos tenido ahí unos ratos, unos momentos, un poco de tensión. Pero ya le he dicho, digo, suelta la moto que nos vamos nosotros. Vale que te podamos ayudar, pero no nos vaciles. No nos saques dinero, porque sí. Que por cierto, no he mirado si me he hecho yo algo en la moto. Pero vamos, esto es un tanque lo que llevamos. ¿Eh? Las maletas, Aranquillo. Sí, pero hay que mirarlo. Bueno, vamos a esta zona antigua. San Luis se construyó en la desembocadura del río Senegal, La poste. sobre una o varias islas con un marcado estilo colonial. La isla sigue para allá. Aquí era donde quería venir yo. Esto era donde yo quería venir. Esto era. Pero el puente está a la izquierda. Pero bueno, yo creo que a la derecha. Ya, pero no sé si puedo ir para allá. Esta es el Get and Dar de San Luis, el barrio de pescadores, donde se acumulan infinitas embarcaciones coloridas, espectaculares, que le dan un encanto, un aroma especial a toda esta zona.
Abandonamos esa zona de pescadores para adentrarnos un poco más en la isla. Queremos ver con profundidad toda esa zona colonial, esa antigua ciudad que tan bien hablan de ella. Mira cómo está el río este. Es la desembocadura del río Senegal. Sí. Y esta era la antigua capital cuando los franceses estaban aquí. Y estas son las calles típicas. Es una ciudad venida a menos. La ciudad tuvo momentos de esplendor cuando la denominaron la primera capital colonial del África francesa. Fue denominada así en honor al rey Luis IX de Francia. Y aunque dejó una huella estéticamente bonita y una economía boyante por aquel entonces, no debemos olvidar que fue uno de los puntos álgidos del comercio de esclavos. Bueno, es un caos esto, ¿eh? Madre mía. Se nota que ha tenido días mejores. O años... tú. Sí, lo necesitamos. Estamos en el interior del sitio. Mira, madre mía. Qué maravilla de colores. Mira. Vamos a salirnos ya de las islas, lo que es ya más moderno, entre comillas, porque esta es la zona colonial antigua, estas dos islas sobre todo, por lo que he estado leyendo, quizás me equivoque, pero... Mira, hay banderas de todos lados, ¿eh? Madre mía, qué coche, chaval. Uas. Y cruzamos de nuevo el mítico puente de San Luis. La leyenda dice que fue construido por Gustave Eiffel, pero la realidad es que lo construyó Émile Nouguier, empezando la obra en 1860 y terminándola en 1865. Sí, aquí voy a echar. Sin filtro además. Porque es Total Energies, es una buena marca. Sí, pero no parece que nadie... Okay. Pues nada, acabamos de echar gasolina y el de la gasolinera se ha quedado sin una venta porque cojo el agua, la pasa, pone 300 y luego a mano pone 400, lo cambia el 3 y pone un 4, pero delante de mis narices. Y claro, le he dicho, no, son 300. Dice, no, 400, digo, pues ya, vale. Pues ahí se queda el agua, vale. Bueno, pues nada, vamos a Dakar.
Uno de los clásicos controles en la carretera que nos vamos a librar por los pelos. Mira, 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 mira. Creo que sí. Sí. Por detrás. Bueno, pues que pase él. Acojonante. Digno de verlo. Mira, mira cómo metía la cabeza. Dios mío. Mira qué pedazo de bichos. Impresionante, ¿eh? ¿No querías ver pájaros? Sí, sí, ese está viniendo a comer. Y después de estos encuentros nos vamos acercando ya cada vez más a Dakar. Pero lo que era una carretera abierta se convierte en una población tras otra, que ralentiza cada vez más nuestra marcha, sobre todo con los baches de velocidad, que hay un montón. Aquí viene uno, por ejemplo. De verdad que son insufribles estos baches. Y estos ya son los últimos kilómetros antes de llegar a la gran ciudad que es Dakar. Ya nos han avisado de su tráfico, pero lo vamos a sufrir en nuestras carnes. Estamos en un caos. Acabamos de llegar a Dakar. A ver, di algo. Que quiero llegar a algún lado ya. A un lado, al que sea. Ya me están diciendo algo de que no grabe. El aceite se me enciende otra vez. ¿Recordáis el primer aviso que nos dio la moto en el capítulo anterior? Pues aquí vuelve de nuevo. Y ahora dice que se le enciende el aceite. Es que... Tengo que parar. Vale, pues para ahí delante. Después de todo el día, 2 minutos antes fue que decía que se le había encendido el aceite. Bueno, pues 2 minutos después ha empezado a salir un chorro de líquido. ¿Qué líquido es, Coque? Ese líquido refrigerante ha empezado a salir, debe ser que el electroventilador no va. Avería en pleno Dakar con caravana, con caos.
Total.